el salario en la República Dominicana sigue siendo un problema a nivel general, particularmente en el caso de la caña. A nivel de abuso con los cañeros no ha variado. Bueno, eso... A nivel de explotación no ha variado. A nivel de viviendas y servicios no ha variado. Yo diría que sí, eso ha cambiado, en muchos aspectos ha cambiado. Sin embargo, yo creo que en sentido general la situación del país no es buena. De hecho, ayer se produjo una reunión para hablar del tema del salario y justamente los grandes ausentes fueron los empresarios que no estuvieron conversando. Y yo creo que ese es un tema que hay que conversarlo a nivel general. Y creo que es algo que el gobierno, y esto es muy importante, debería impulsarlo para lograr que aquí haya una política de ajuste salarial convenida, es decir, y que sea periódica hasta lograr, digamos, establecer el salario en un nivel que sea razonable como base. Obviamente eso tú no lo puedes resolver de golpe y porrazo, porque ya tú tienes un cúmulo que si tú le giras todo eso a las empresas, pudieras quebrar muchas empresas que no pudieran tener posibilidades de eso. E incluso aquí hay un tema que tiene que ser resuelto y ahí tiene que ver el Estado esencialmente, porque tiene que ver con un problema fiscal, que es el problema de las prestaciones laborales, resolver ese problema de las prestaciones laborales. Porque los trabajadores a veces no se van y no cambian de trabajo a veces aunque tú le pagues más dinero, porque tienen la expectativa, a veces falsa, de que no se quieren ir sin que le den las prestaciones laborales. Y ese problema tú tienes que resolverlo para liberar el mercado laboral. Es decir, en el sentido de que tú no generes un ambiente inadecuado en las empresas. El patrón que te quiere votar y no te vota porque no quiere pagar el dinero o no tiene el dinero para votarte. O tú que no te quieres ir para no perder tus prestaciones, que es un derecho que tú asumes que tienes, ¿verdad? Que no tiene nada porque es un derecho circunstancial. Solo tú tienes el derecho si el que te empleó te vota. Lo que pasa es que te lo contempla dentro del Código de Trabajo. Bueno, lo contempla como prestaciones laborales. Como prestaciones laborales. Si el que te emplea ejerce el derecho a despedirte. Si el que te emplea ejerce el derecho a despedirte, el código pero si te tú obliga. por alguna razón, por salud o porque cambia de empleo, estás desesperado y le dices, mire, yo voy a renunciar a partir de mañana. Tú no tienes nada. No tienes nada. Bueno, pero yo lo que digo es, pero eso tampoco sería justo. No. Lo justo es que desde que tú comienzas a trabajar en una empresa, así como te pagan un salario, te dice a usted le toca 1.54 como prestaciones y ese dinero está aquí en esa cuenta, que puede estar incluso junto con la seguridad social. Con la seguridad social. Que tú no lo puedas retirar porque es una manera de garantizarte un ahorro para ti y tu familia en el momento en que tú no tengas un empleo. Y que tú no te lo bebas por ahí más contento de la cuenta, ¿verdad? Y que al final no tenga nada, pierde el empleo, pierde todo. Entonces yo creo que ese es un tema serio que debería conversarse, planificarse, para que en un periodo de ciertos años eso sea automático, hasta que usted logre cambiar esa realidad y cambiar esa multiplicidad de salario mínimo. Creo que hay 14 aquí. Hay un paquete de ¿verdad? salario mínimo. Entonces todo eso, y eso incluye obviamente el sector de la producción cañera, el sector agrícola. Lamentablemente es una situación preocupante porque, por ejemplo, ahí estuve viendo que las exportaciones que iban a hacer o que tenía asignada, por ejemplo, el Central Romana va a ser distribuida entre los otros ingenios. La cuota azucarera que corresponde a República Dominicana va a ser distribuida entre los otros ingenios que están en la República Dominicana. Eso es lo que significa que no te andas a entrar el azúcar del Central Romana. Exactamente. Bueno, bien, pero yo creo, pero fíjate una cosa, porque también, y ahí viene otro tema, nosotros de alguna manera hemos abandonado la industria azucarera, ¿verdad? Como dinámica agrícola cuando fue, en una época fue el principal factor de exportación del país y incluso, y es interesante esto, nosotros tenemos un presupuesto deficitario desde el 2003. Gastamos más dinero que el que podemos recaudar.
Bueno, todos los años hacemos presupuesto deficitario. Pero desde el 2003 para acá. Todos los años. Bien. Y eso, o tú lo tendrías que resolver con una reforma fiscal que te dé los ingresos para compensar, para no irlo a buscar de préstamo. Esas discusiones que tenemos, cada que los préstamos, que aprobaron muchos préstamos. Mira, ahora acaban de aprobar 363.000 millones Sí, bien, en bonos para ya, poder completar el claro, presupuesto. pero ya porque te aprobaron el presupuesto. Exacto. Y entonces no tiene sentido que si te aprueban el presupuesto, después te digan que no te van a aprobar los préstamos. Correcto. Porque al aprobar el presupuesto así... Pero parece que no es como dice entonces, porque el presidente dice que el dinero le rinde demasiado. Pero esas son cosas políticas. Bueno, está bien, pero también... Si te rinde demasiado, ¿para qué necesita 363.000 millones de pesos? Porque yo creo que también lo que el presidente ha dicho tampoco se puede comparar exactamente con eso, porque eso no invalida lo que él dijo necesariamente. Porque cuando te rinde el dinero, cuando tú dices, bueno, yo con esto, es como dicen, como la abuelita milagro, ¿verdad? Que hace pan de la nada. Tú esa abuelita, como decir, ¿cómo que te rinde? Y siempre los niños vienen y hay comida y hay de todo. Bueno, porque ya ahorra. Sí, pero si, si a ti te rinde el dinero, tú no tienes derecho a tener déficit. No, te rinde el dinero porque a lo mejor lo que tú haces con 10 yo lo hago con 5. Quiere decir que seguimos en una situación delicada. No podemos, yo creo que eso no lo podemos confundir. Una cosa es que el presidente diga que le rinde el dinero porque a él las cosas le salen más económicas. Bueno, bien, ojalá sea así y complacido. Pero lo que te quiero decir es que eso no resuelve el déficit fiscal. Ni se le puede tampoco reclamar porque él dijo eso, es porque entonces no debería tener presupuesto deficitario. Son dos cosas diferentes. Y aquí yo diría, incluso, ¿con qué yo compararía eso al presidente? ¿Tú sabes con qué? Y este es un tema que lo conversamos con él en una ocasión, una vez que él nos dio una entrevista allá casi iniciando el gobierno, que él lo dijo públicamente y lo conversamos mucho en el previo, que él estaba de acuerdo con elaborar el presupuesto a partir de cero, es decir, que esa cultura de decir, bueno, Geraldino está en deporte, déjalo igual, dale 5%, él pidió 20%, dale 5%, sin ningún estudio racional. Es más, déjenlo igual, requiere también un sedazo. ¿Por qué? Porque tú puedes en un momento como institución tener un presupuesto que se aprobó para una coyuntura, ese dinero ya se quedó ahí y tú no necesariamente lo tienes que tener. Entonces, lo que tú tienes que te sobra, le falta a esta institución que está ejecutando programas. Por tanto, yo creo que cuando el presidente dice que le rinde el dinero, eso debería reflejarlo, ¿tú sabes qué? En la racionalidad del presupuesto cuando se asigna a las instituciones. Para que las instituciones tengan los presupuestos adecuados y gasten de manera adecuada, ¿correcto? Y que la ejecución en cada una de las instituciones se haga con transparencia, con racionalidad, con frugalidad, ¿verdad? Pero ¿a dónde era que quería guiar mis comentarios con la industria azucarera? Tú sabes que en esa época, de los años, bueno, del 66 para acá, digamos, que entramos más o menos en una dinámica democrática ya, institucional, de Congreso, de que igual, era que el presupuesto nacional tenía una gran incidencia de los recursos que el propio Estado producía. Sí. La industria azucarera, las empresas de corde. Acuérdate que la dictadura dejó al gobierno, al Estado dominicano, con una herencia de empresas. Teníamos industria de clavo. Más de 60 empresas. De clavo, de soga. De todo. De pintura. De todo. De zapatos. De alambre. De alambre. De armas. De torno. De harina. De harina. Molino de harina. En fin, todas esas actividades. El Banco de Reserva. El Banco Agrícola. Todas esas estructuras que producían dinero, ese dinero iba a la cuenta pública del Estado. Es decir, y por eso incluso la carga fiscal era menor para los ciudadanos, porque se cobraba menos impuestos, pero el Estado generaba. Además de todos los ingenios. Bueno, no, por eso te digo la industria azucarera, porque estaba la industria azucarera que era del propio Estado, que era el Consejo Estatal del Azúcar, y además estaban los ingenios privados. Estaba el Centro Romana, estaba el Grupo Vicini, estaba
¿quién era más que tenía? ¿Quién más estaba? Habían creado, bueno, y todo el sistema de colonato, ¿verdad? Porque a lo mejor tú no tenías un ingenio. No, porque había una considerable cantidad de gente que lo que hacía era que cultivaba caña para venderla al Estado. O tú tenías tierra y la dabas a un ingenio para que la produjera. De eso había cantidad, incluso había una Federación Nacional de Colonos Azucareros. De colonos azucareros. Eso quiere decir, yo soy dueño de la tierra, yo la o produzco o la cedo para que produzca y genera. Entonces, esa gran incidencia iba al presupuesto nacional. La democracia, los demócratas descubrieron que no hay que producir nada, que lo de ellos es gastar dinero. Y por lo regular, malgastar dinero. Y entonces por eso tienen que endeudarse. Y entonces gastan más de lo que... Bueno, hasta una compañía de aviación tenía. Bueno, y la compañía dominicana de aviación, que era otro del patrimonio. Bueno, esa era parte del patrimonio. Una industria nacional del vidrio. Del vidrio, se llamó la botella. Aquí se hacían todas las botellas. Y del papel, lo teníamos en Villa Altagracia. Y una industria nacional del papel. Claro. O sea, aquí teníamos todo. Claro. Y Santiago tenía la cloaca, lo llamaban las cloacas, que era, ¿tú sabes dónde estaba la cloaca? Donde está el nuevo Palacio de Justicia. Por eso yo dije de que lo iban a hacer ahí, que no me gustaba ese lugar. Porque ahí comenzaban a evacuar sentencias. En eso, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Ahí iba toda el agua negra y la porquería que se recogía en el servicio sanitario en Santiago. Se generaba una higienización del agua para que fuera al río Yaque del norte de nuevo, limpia. Y con esos sedimentos, ahí se producían abonos que luego se usaba para la agricultura. Sí, porque el cieno sirve para tú hacer abono. Eso se borró, lo dejaron deteriorar, se fue dañado, ¿sabes qué? Sí. Y imagino que los últimos hierros se lo habrán robado para algo. Y ahí construyeron el nuevo Palacio de Justicia en Santiago, que está ahí en la avenida central de Santiago. Creo que se sigue llamando así. Bueno.